social y económico, entre otras facetas, pues nos permite aprovechar esta plataforma de la Z101 y el Gobierno de la Mañana, que abarca todo el país y mucho más allá, pero que cuenta sobre todo con la principal ventaja, la confianza y la credibilidad de ustedes en nosotros y en este medio que les ha acompañado por ya 39 años en la construcción de una mejor democracia. Queremos, como cada mañana, recordar que todas las vías precisamente de este medio están accesibles y permiten pues sintonizarnos cualquiera que sea la situación en la que usted se encuentre en el día, desde la radio tradicional de siempre, abarcando todo el territorio de la República Dominicana en las frecuencias compartidas de la 101. Estamos también llegando a ustedes en el doble canal de YouTube, Z101 en vivo para vernos en tiempo real, Z Digital para vernos en diferido, ZTV, nuestra señal de la pantalla chica. Estamos en los perfiles oficiales de redes sociales de la Z101 en cada una de las plataformas de uso masivo. Estamos en la aplicación Z Digital para aparatos celulares, el portal z101digital.com, la versión web. Estamos en las vías de streaming, llegando allí pues a través de Roku App, Crack Evolution y otras en los canales de la República Dominicana. Y todas estas vías, más las que se van sumando, las que se van desarrollando, las que van pues convirtiéndose en fenómenos de uso, pues las vamos tomando en cuenta y se van integrando a la oferta de la Z101. Gracias por brindarnos esta posibilidad, y con esto entonces tenemos el chance una vez más de estar junto a todos ustedes agradeciendo esta nueva oportunidad. Recordamos que toda esta evolución forma parte pues de la visión, del trabajo visionario de nuestro presidente don Bienvenido Rodríguez Durán, presidente y fundador de esta estación. Bienvenido Rodríguez León Bienchi, así como también pues por supuesto todos los equipos que componen esta gran familia de la Z101 y facilitan cada día nuestro trabajo que realizamos desde esta cabina. A los compañeros que se dan cita tan temprano como pueden, que siempre están acá al pie del cañón con toda la preparación que tienen, con todos los temas que dominan, con su enorme y vasta experiencia en muchos de los temas que hoy precisamente vamos a tratar, y por supuesto a ustedes que nos dan, nos permiten ese acceso. Los compañeros en el Control Master, Francis Villalona, las compañeras Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, y así damos inicio pues de inmediato a nuestros titulares para de inmediato entrar en materia. Y vámonos con lo más importante. Lo más importante el día de ayer fue el caos en materia de tránsito, de transporte masivo, de actividades comerciales, industriales, de las rutinas esenciales de la inmensa mayoría de los dominicanos que fueron afectadas por un apagón nacional, un blackout, como se le conoce, ¿verdad?, dentro de ese lenguaje técnico con anglicismos. Y mientras tanto hubo una paralización temporal de sistemas de transporte como teleféricos, metros urbanos, etcétera, etcétera, y que comenzamos a partir de pues el avance de las horas a ir conociendo algunos detalles, a ir conociendo algunos aspectos que fueron llegando precisamente a los medios de comunicación, que fueron llegando al alcance de la ciudadanía, y entre ellos comenzaron a llegar las informaciones del Ministerio de Energía y Minas, comenzaron a llegar las informaciones relacionadas a la administración precisamente de los temas relacionados a la energía eléctrica. Ayer a las 10 de la noche hubo declaraciones en un espacio televisivo de nuestra amiga y ex compañera de acá, Yulisa Céspedes, de Celso Marrancini, en relación a dar la versión sobre la versión que hasta ahora es la oficiosa sobre el origen de esta situación en una subestación en el este del país, en San Pedro de Macorís, que colapsa y que con esto arrastra al resto del sistema y que imposibilita su puesta en normalidad de inmediato. Ahí entran unos protocolos, unos aspectos técnicos que más adelante de seguro vamos a conocer y vamos a escuchar de quienes conocen mucho más que nosotros, por supuesto, sobre este tema. Y claro está, ese proceso de normalización un poco más lento, llegó incluso hasta horas de la noche en algunos lugares. A las 2 de la madrugada salió la última de esas informaciones precisamente de parte de las autoridades del sector eléctrico, que informaban a las 2:20 de la madrugada que había un 96% de cobertura de la demanda, generando 2.875 megavatios, explicando que el comité de fallas hoy a las 10 de la mañana tendrá reunión para indagar aspectos técnicos, determinar causas, entre otros aspectos. Y por supuesto toda esta mesa va a incluir a ETED, la empresa de transmisión eléctrica dominicana, al CUET, el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, al Consejo Nacional de Energía, la Administración de Punta Catalina, así como también otras autoridades relacionadas
a esta importante tarea. Damos los buenos días a nuestros compañeros y a partir de ahora iniciamos el desarrollo de estos temas y de este que esencialmente trastornó la vida de tantos dominicanos el día de ayer. Buenos días, Susana Gotró de Win. Buenos días, Felipe Romero Sánchez. Buenos días, Fernando Ramírez. Buenos días a los compañeros que se nos suman de inmediato en esta primera hora del gobierno de la mañana. Buen día, Susana. Buenos días. Nada, tuvimos un blackout desde el 2015. Para los que dicen hay que revisar, porque ahora hay tantas versiones y tantas gentes maniobrando y maniqueando la información irresponsablemente. Desde el 2015 no teníamos un blackout. La pérdida total del sistema. En un momento estuvo en cero. Algunas personas dicen que no se le fue la energía, no sabemos con qué suerte o no sé de dónde se estaban proveyendo, pero realmente, según si la información que da el organismo coordinador es cierto, aquí hubo una provisión cero del servicio. Me quedo con la información servida por Celso Marrancini, que dice que hubo un fallo en una subestación de transmisión, que aquí hay periodistas o gente que se dicen ser periodistas y comunicadores sinvergüenza y irresponsable, que no pueden ni siquiera transcribir una información oficial. En una subestación de transmisión que originó la salida de generadores y de ahí en cascada. Como esto es limitado, el comentario también, pero por lo menos ahí uno tiene unos minutos. Yo en los minutos yo voy a dar mi pequeña versión. Bueno, mira, yo quiero destacar lo siguiente, lo más relevante en todo esto, y yo creo que debe ser la honestidad y la sinceridad de la cosa, porque ¿quién quiere que se pueda producir en un momento determinado un apagón que estrangula todas las actividades económicas? O sea, señores, esto fue un desastre, porque ya nosotros tenemos un sistema de transporte eléctrico masivo, como es el caso del metro y el caso de los teleféricos. El sistema de señalización del tránsito también es eléctrico. O sea, nadie quiere eso. Ahora, lo que sí yo entiendo que es relevante es determinar la causa para evitarla. Hablamos del apagón del año 2015, yo creo que fue una descarga eléctrica que hubo ahí, de acuerdo a las informaciones preliminares que se dieron en ese momento, produjo una caída en cascada del sistema. Todo el mundo sabe lo vulnerable que es el sistema de la República Dominicana y lo que pasa cuando y es la segunda vez que esa planta produce, o sea, los dos últimos blackouts que se han producido aquí en la República Dominicana han obedecido precisamente creo que la primera fue Quisqueya, no recuerdo, que estuvo vinculada a eso. Entonces, aquí lo más importante es determinar la causa para evitar que ocurra. Que puede volver a ocurrir, va a volver a ocurrir. Que hay que tomar todas las medidas que haya que tomarla, hay que tomarla. Sea por un tema. Ahora, lo que sí me llama poderosamente la atención, independientemente de que pueda gente asumir o no asumir una crisis, es que yo tenía entendido que cuando se hizo el metro de Santo Domingo, en la antigua instalación de la cementera se había instalado una planta de emergencia de 40 megavatios. No sabía. No. Sí, se instaló y había un aislamiento de 3 subestaciones que garantizaban, por lo menos, proveían el tema de las emergencias ante cualquier fallo del sistema eléctrico nacional. Es que están obligados a hacerlo. Esa es una infraestructura que necesita una redundancia. Redundancia que lo mínimo que dicen esas estructuras es 1 hora de funcionamiento a máxima capacidad. Imposible que eso no tuviera una redundancia. Porque no podemos llegar ahí. Ya hay gente insultando porque se haga una pregunta como esa. ¿Y cómo es posible que acabando de ocurrir una falla no puede ni siquiera seguir rodando 1 minuto? ¿Y cómo construye? Es una irresponsabilidad
usted tener funcionando una vaina como esa sin una redundancia mínima? Y habría que ver, por ejemplo, la agonía de los pasajeros del metro metidos en un túnel. Déjame decirte, la noche anterior había ocurrido, lo dijimos aquí, sí, una situación, ocurrió ya en la última etapa de servicio. O sea, 2 días consecutivos, fácilmente hubo gente que estuvo ahí en la misma situación. Claro, entonces, yo sí creo que el gobierno y la OPRE debe de dar respuesta a eso. Por supuesto. Debe de dar respuesta a eso. Porque el más humilde de los hogares tiene una respuesta de emergencia. Yo voy a los edificios de apartamentos que pasan de 5 niveles, hay una norma de planta eléctrica de emergencia y ascensores, precisamente para evitar eso. Y el nombre lo dice, no es que el metro podría seguir funcionando, no, es que yo tengo una emergencia de prioridad de 1 hora, claro, para yo mover todo la locomotora a las estaciones y suspender el servicio. Exacto. Es que eso no se puede parar de golpe. Eso es un tipo, mira, hay otros países que hasta la escalera eléctrica tienen una pequeña cosa, porque ese es un tipo de equipo que no puede pararse de golpe. Yo sí creo que eso es relevante. Yo digo más que el apagón en sí, José Luis. Más que el apagón en sí. Corregir la falla. Ahora, señores, el sistema de transporte de la República Dominicana, sobre todo el metro de Santo Domingo, eso hay que negarlo. Eso no admite ningún tipo de justificación. Yo le voy a dar seguimiento a lo de la Isabela, te decía, porque yo recuerdo haber sido testigo excepcional por un tema de vivir justo en Buenavista Primera en esos años, con respecto al tema de la construcción, porque en la Isabela sí vi los túneles de los talleres, sí vi la construcción de otras cosas, pero le voy a dar seguimiento a ver si eso fue ahí o a lo mejor estaba derivado en otro lugar. Ese era el sitio perfecto, porque ahí era que estaba el sitio con más espacio, y dado que la vieja cementera había sido demolida, yo recuerdo cuando tumbaron ellos utilizaron eso para la instalación de la planta, que es una planta de 40 megavatios, y los talleres. Buen día. Ahí están las instalaciones. Fernando Ramírez. Buenos días. Bueno, el blackout cambió toda la agenda mediática. A partir de ese momento todo gira alrededor del blackout, todo, absolutamente todo en la República Dominicana. La preocupación normal de la ciudadanía, de la sociedad, la preocupación, y esto lo voy a entrecomillar, de los políticos. Me encantó la reacción de muchos políticos, la gocé porque yo estaba en mi casa sentado, tranquilo, sentado en mi casa y analizando sobre todo las reacciones de políticos. Y aproveché para revisar también el blackout que hubo en Puerto Rico recientemente, este mismo año. Este mismo año ocurrió. Y el blackout que hubo en España también este mismo año. Y que causó todos los problemas que causa una situación como esta. Esperar que las autoridades den una información. Joel Santos, que estuvo sirviendo como vocero del gobierno en el día de ayer, dio varias explicaciones en varios momentos y en varios medios. Yo ojalá poder tener a Joel aquí por la vía telefónica y que nos dé a nosotros también alguna información sobre todo lo que ocurrió después con la recuperación del servicio, que de manera paulatina se fue haciendo, como es lo correcto, según escuché a los técnicos hablar del tema. En mi caso, yo no sufrí ningún apagón, aunque no tuve energía, pero yo estaba tranquilo. No tenía de otra. Esperar que llegara. ¿La cortaron? No, yo no tenía energía como no tenía nadie. Me llegó después. Pero cuando me llegó yo estaba dormido. Yo me di cuenta en la mañana cuando desperté que ya tenía energía eléctrica. Con vino eso de la gente. Bien. Tranquilo, sí. Mucha gente que se desconectara. Algunos políticos yo vi unos videitos que subieron algunos políticos que están chulísimos, así, apagados, con la luz apagada. Me encantaron, la verdad los disfruté. Fue la parte más graciosa para mí de este blackout, la actividad política que se reinició ayer, haciendo opinión sobre este caso. Me gustó. Buenos días, Diulca Pérez. Buenos días, compañeros. Pues esta noticia le dio la vuelta al mundo. No fue un blackout que solamente era para nosotros. Y el hecho de que le dé la vuelta al mundo es súper negativo, porque hay mucha gente, incluso gente que nos escribió, que dijo, pero ¿cómo es posible? Porque se entiende que ya ese tema de la electricidad, con los avances de la tecnología, con los avances de empresas internacionales, sobre todo, que
que pueden ofrecer energía para un país 24 horas, no se entendía cómo nosotros estábamos en esa etapa de sufrir un blackout. Pero esto es, digamos, incidental, porque por lo menos la gente, yo no digo que lo tomó bien, pero la gente ha visto otros apagones. No es un apagón normal, esto trastornó totalmente la producción, trastornó, tú veías a la gente en el tránsito a raíz de la salida del metro, la salida de los teleféricos y otros transportes. Las calles se convirtieron en un caos espantoso, independientemente de que en un momento, tipo 5:30 de la tarde, los semáforos, por lo menos en la Churchill, porque estaban funcionando, lo que pasó en el tránsito también fue absolutamente caótico. Ya las autoridades han anunciado, como tú decías, desde las 2 de la mañana había 2.875 megavatios de energía, pero ya según las autoridades está al 100%. Hay gente que todavía dice que no tiene energía, me imagino que será en sectores donde tienen apagones naturales, pero hay que explicarle a la nación qué pasó ahí, pero hay que explicárselo, que la gente lo entienda, y sobre todo las autoridades tienen que hacer de esa información, después de la investigación, que hacer de esa información la clave para que no vuelva a suceder, para suplir lo que haya que suplir, para que este tipo de situaciones no vuelva a suceder, porque no solamente nos afecta la productividad, la imagen a nivel internacional es terrible. Así es. Buen día, Rosendo Tavares Villalobos. Buenos días, José Luis, equipo. Recientemente en España, recuerdo, hubo un apagón general que llamó muchísimo la atención también. Ocurre en cualquier lugar porque son eventos que a veces se dan. No están supuestos a ocurrir, porque lógicamente eso genera un caos terrible y sobre todo perjuicio para la gente. Hay 2 tweets del expresidente Leonel Fernández que fueron publicados anoche en medio de la molestia de la gente. Uno dice: el metro de Santo Domingo opera con 3 subestaciones de energía interconectadas al sistema eléctrico nacional. En caso de una interrupción general o blackout, el metro cuenta con una capacidad de generación propia de 40 megavatios. ¿Por qué esos 40 megavatios no entraron en funcionamiento durante el apagón de hoy? Solo hay una explicación: la falta de mantenimiento y la ineficacia del PRM. Increíble, dice uno de los tuits. El otro dice: la indignación del pueblo está más que justificada. La ineficiencia del gobierno del PRM no podría ser mayor. El apagón es general. El metro, hospitales y escuelas permanecen en sombras. El tránsito, con los semáforos inoperantes, es un caos. El descuido es incalificable. O sea que al gobierno, además de lo que los percances a la población, al gobierno con esto se le pega entonces el FAU político. ¿Cómo son, por ejemplo, esos tweets del expresidente de la República, Leonel Fernández, que yo creo que hasta un poquito se le fue la mano en el enjuiciamiento Parecieron una gente que a no la ha estado situación? en el Estado, Sí, que porque él ha estado en el poder y lo sufrió. y él sabe que esas cosas pasan. Él ha estado en el poder 3 veces y él sabe que esas cosas Buen pasan. día, nuestra compañera Julieta Tejado. Buenos días, sí, pero él no se refería al blackout. Sí, él habló del blackout. No, él se refería a que por qué en el metro no entró a operar. En el segundo tuit él habló del blackout. No. En el segundo tuit que le acaba de leer. Mira, el presidente Fernández, y tú lo acabas de leer, se refería a por qué no entraron los 40 megavatios. Eso está bien, pero escúchame, pero es que él dijo una cosa y tú estás interpretando que él dijo otra. Yo no estoy pero estás interpretando leyendo nada. lo que él dijo. Él dijo que en el metro estaba supuesto a entrar un sistema donde tiene una capacidad de 40 megavatios, precisamente para cuando se da o se pudiera pasar una eventualidad
como al efecto pasó, entonces entran esos 40 megavatios. Él se está refiriendo a eso. Sí. Él no se está refiriendo en ningún momento al blackout. Claro que sí, Julieta. No, señor, vuelve y léalo. Se refiere al blackout. Mira, él se refiere. Tú haces una pregunta. No, déjame, porque Julieta. No, pero déjame hacer tu pregunta. Espérate, Felipe, espérate. Tú me haces 3 preguntas. Es más, 4 si tú quieres. 4 si tú quieres después. Tú me haces. En el primer tuit, el presidente dice lo que ya sabíamos y que incluso se había dicho hace minutos en este programa, que el metro tenía un propio sistema para enfrentar cualquier eventualidad, que si fallaba la electricidad el metro iba a seguir funcionando. Y el presidente Fernández se cuestiona sobre eso, lo cual yo creo que es correcto y hay que explicarlo. ¿Por qué no entró en funcionamiento ese sistema de backup que tiene el metro de Santo Domingo? Ahora, en el segundo tuit, Julieta, aquí es donde él habla de blackout. La indignación del pueblo está más que justificada. La ineficiencia del gobierno del PRM no podría ser mayor. El apagón es general. El metro, hospitales, escuelas permanecen en la sombra. El tránsito en los semáforos inoperantes es un caos. El descuido es incalificable. Él está narrando lo que pasó, lo que estaba pasando. O no está la sociedad indignada, o no se quedó la gente. En el primer tuit es donde él habla del blackout, donde él dice que el metro opera con 3 subestaciones de energía interconectada al sistema nacional. En caso de una interrupción general o blackout, el metro cuenta con capacidad propia. Exacto. Y él habla de blackout. Bueno que el director del metro, de la OPRE, el señor Rafael Santos, nos diga por qué no entró. Eso es lo que corresponde ahora. Que el director de la OPRE nos diga al país por qué no entraron esos 40 megavatios. Ahora, en el segundo tuit que tú haces un señalamiento, él está narrando una situación que vivió el país. Eso es lo que él está haciendo. Él está narrando qué pasó en el metro, en los hospitales, en la escuela, todo estaba en sombra. Es mentira. Es mentira. Él está diciendo lo que no sea cierto. Él está diciendo algo que no sea cierto cuando dice que en el tránsito todos los semáforos estaban inoperantes. Porque producto de qué? Bueno, del blackout. ¿Es mentira eso? No, todo es cierto. Entonces él todo no es cierto, como también es cierto. Decir por qué oposición, por qué Leonel Fernández. Por eso él está inhabilitado. No, yo lo que creo. De decir lo que pasó. Lo que yo creo, Julieta, mira, cuando tú estás en la oposición, tú aprovechas para cualquier vainita meterla allá arriba. Ahora, está planteando que se calle. Ahora, no. Lo que pasó ayer fue una vainita. Se meta la lengua donde no le da el sol y no diga. Lo que pasó ayer fue una vainita. Porque él simplemente lo que está narrando. Él está narrando lo que pasó. Lo que yo creo es que una persona que ha estado 3 veces. No debe decirlo. No es que no debe decirlo. Lo que debe de ser es un poco, yo creo que un poquito más tolerante políticamente hablando, Julieta. Porque yo no estoy diciendo que no debe decirlo. Lo que yo estoy hablando es de la manera en que se aprovecha para políticamente arremeter hasta el fondo con eso. Mira, con las características de lo ocurrido ayer, Rosendo, estimados radioescuchas, televidentes y demás, yo, por lo menos mi orden de prioridades, mi lista de prioridades, está muy lejos. Yo creo la incidencia que pudiera tener la reacción de quienes tienen, incluso en su propio deber democrático, que señalar estas cosas del gobierno. A mí me parece que, primero, el tema de que el gobierno informe, creo que en algunos casos se logró, en otros no tanto, efectivamente a la población qué ocurrió, qué está ocurriendo, cuál era el desarrollo del evento, ir identificando de inmediato desde dónde provenía la falla. Ya en las horas de la noche escuchamos las declaraciones del señor Celso Marrancini, que son las que tienen carácter de oficialidad junto a los comunicados que estuvo haciendo el ministro de Energía y Minas. En ambos casos se analizan, o por lo menos se esbozan, mejor dicho, motivos. Se quiso meter de contrabando, eso fue otra parte del debate, y ahí yo entiendo que sí cabe lo que Rosendo dice, a quienes tal vez estaban empujando sin todavía ningún elemento de prueba, sin todavía ningún elemento investigativo, sin nada que pudiera, por el momento al menos, de cara a nosotros como parte de la población, meter la tesis del sabotaje. Que conste, en el año 2012 al 14, en la República Dominicana hubo señalamientos de ese tipo, pero esos señalamientos surgieron a partir de investigaciones del lugar, es decir, hubo
levantamientos que permitieron señalar en su debido momento que hubo intentos. En el año 2014 específicamente hubo uno muy serio, incluso hubo un grupúsculo que hasta tenía cierto nombre que no lo voy a repetir, que aparentemente intentó. Pero en este momento a mí me preocupó más, de verdad y lo digo como ciudadano, que mientras el país estaba en este nivel de ascuas, de distorsión de sus rutinas, y mientras estábamos esperando información precisa, objetiva, yo no voy a criticar lo que hagan los demás, los políticos, en el caso del presidente Fernández, que me parece igual dentro de lo que narra ahí, quizás nada se sale de lo que realmente materialmente ocurrió. A mí me preocupa la idea de que desde temprano ya había gente que yo pienso que sin nada en la mano se estaba preparando para encontrar un bajadero. Y eso sí a mí eso sí me parece grave, sobre todo viniendo de quienes administran la cosa pública. Claro que vamos a esperar que este grupo que a las 10 de la mañana se reúne comience a ofrecer conclusiones, que haya una investigación. Esa comisión de fallas probablemente tendrá un tiempo de trabajo. Pero había gente que quería poner la carreta delante de los bueyes ya ayer, metiendo el tema del sabotaje. Y eso también a mí me parece incluso mucho más grave que lo que pudiera haber dicho el presidente Fernández. Por lo menos desde mi punto de vista, si vamos a buscarle gravedad al asunto, a mí eso me pareció más irresponsable. En cuanto al pero ¿de dónde fue que salió eso del sabotaje? Bueno, sí, hubo gente que habló de eso ayer. Bueno, y que incluso de eso desencadenó hasta una investigación del DNI, a ver qué fue lo que pasó. Dos influencers que son cercanos al gobierno que hablaron de que había un sabotaje. Yo lo que sí pienso es que tanto para el gobierno como para la oposición tienen técnicos y hay que esperar. Y yo creo que el presidente Fernández tiene técnicos muy buenos ahí, que pudo haber sentado con ellos y esperar que ellos den alguna información desde el punto de vista técnico. Igualmente al gobierno. No creo que sea afortunado la mención del DNI, porque en este tipo de eventos lo primero que hay que investigar es técnicamente qué ocurrió, y lo que ocurrió técnicamente te dice si fue una falla humana, si fue una falla operacional, o si fue inclusive también un sabotaje. Pero lo primero que tú tienes que partir es de ver cuál fue el evento, y el evento te va llevando a ti en la intencionalidad. Yo creo que eso generó que muchos reaccionaran de una manera más política que técnica, y usted puede hacer un uso político de lo técnico, pero tiene que pasar el sedazo de parte en parte. Yo le invito a la gente a escuchar lo que está diciendo Celso Marrancino. Vamos a escuchar precisamente a partir de este momento, tenemos en la línea telefónica temprano en la mañana, en el gobierno de la mañana, al ministro Joel Santos, el ministro de Energía y Minas, con el que vamos de inmediato a ponernos precisamente en conocimiento de la situación actual del sistema y también de lo que ha ido surgiendo a medida que las horas han ido pasando con respecto a estas causas. Buenos días, ministro, bienvenido. Muy buenos días a todos, un placer escucharlos y saludarles. Joel, buenos días. Felipe Romero de este lado. ¿Cuál es en este momento el informe que se tiene ya de manera oficial, cómo se ha ido integrando el tema ya de la normalización, y cuál va a ser o cuál sería, o si ya se ha designado una comisión para definir una línea de investigación a raíz del incidente ocurrido en el día de ayer en San Pedro de Macorís? Comisión de fallas. Sí, quizá para comenzar con tu primera pregunta, debo decir que el sistema ya en estos momentos está operando con normalidad. Las 3 redes están sobre un 99% de satisfacción de demanda, lo cual es algo normal para estos momentos a esta hora. Siempre puede haber algún que otro circuito con algún tema, pero es normal. A partir de las 2:20 de la mañana de esta madrugada, pues ya todo el sistema de generación estaba en línea, y en ese momento ya la demanda estaba satisfecha en un 96%. Habían algunas de las plantas que, si bien estaban en línea, pues todavía estaban en proceso de completar su carga, pero todo ese proceso se completó.
Debo decir con respecto a tu segunda pregunta que primeramente nosotros en estas circunstancias le pusimos cierto orden a las, vamos a llamarle prioridades. La primera prioridad, y fue lo que nos concentramos en el día de ayer, fue en restablecer el sistema o el servicio a la población, al tiempo de que también establecimos un sistema de información con el objetivo de que la población también tuviera información regular sobre cómo íbamos avanzando en el proceso de restablecimiento. Ciertamente, desde el principio se ordenó el inicio de la investigación, pero ese es un tema con el cual vamos a trabajar más en detalle a partir de la mañana de hoy. El organismo coordinador tiene un protocolo para estas circunstancias. Existe lo que se llama el comité de fallo, que es el encargado de realizar el análisis dentro del sistema para entender las circunstancias que requieran desde el punto de vista técnico. Obviamente eso no deja de lado de que otras investigaciones complementarias puedan realizarse dentro del proceso, pero esa reunión está pautada para hoy a las 10 de la mañana. Se han dado otros apagones en otros años en la República Dominicana. ¿Hay alguna similitud con alguno de esos cuadros que se presentaron en otros tiempos? Bueno, la verdad es que cada situación tiene su punto de origen, pero obviamente en lo que sí todos coinciden es que en el efecto de, para usar un término bastante simple, de afectar el sistema o generar el blackout. En eso todos coinciden, obviamente, pero cada blackout tiene su punto de origen distinto. En el caso nuestro, obviamente, se dio en una barra de 138 dentro de la subestación de San Pedro de Macorís 1, y obviamente terminó lamentablemente afectando el sistema. Yo sí quiero hacer la salvedad de dos cosas. Una es que, aunque obviamente hay que reconocer que la población tiene todo el derecho de sentirse inconforme por esta situación, en el fondo, cuando se produce un blackout de ese tipo, sucede para, en cierta forma, proteger el sistema de generación de que pueda tener un daño mayor. Y obviamente se termina eligiendo el menor de los males. Lo otro es que en el sistema no sufrió un daño más allá del tema de la subestación. Es importante que la población entienda que subir un sistema tan complejo como este también toma su tiempo. No es tan simple como volver y darle a un botón y prender al mismo tiempo todas las plantas. Hay que llevar un protocolo de seguridad para asegurarse de que el sistema pueda subir con todas las garantías. Primero tiene que generarse energía para poder crear tensión en las líneas, y luego entonces esas líneas ya con tensión, pues entonces pueden ir permitiendo que prácticamente planta por planta del sistema vaya, prácticamente, no es algo exacto, pero vayan subiendo, comenzando con las que están asociadas a las líneas, vamos a decirle, de menor voltaje. Joel, Susana, ¿cómo está? Yo quisiera saber más o menos cuánto están sirviendo actualmente y cuál fue la última planta que pudieron integrar al CENI. ¿Cuál fue la primera pregunta? O sea, ahora mismo cuánto está la generación y
cuál fue la última planta que pudieron integrar al CENI. Sí, la generación anoche alcanzó los 2.800 megavatios y ya con los 2.800 megavatios había suficiente energía para suplir la demanda de este momento. O sea, lograron levantar el sistema en menos de 12 horas. Sí, correcto. Claro, es una media excelente para un blackout de esa naturaleza. Y subir 2.800 megavatios con diferentes fuentes de energía. Con arranque en negro. Así es. Y además, debo resaltar, antes de contestarte la otra pregunta, debo resaltar el rol de las hidroeléctricas en este proceso. Exacto. Son las primeras en entrar al sistema, son las que le dan la energía inicial para crear la tensión en las líneas. Y obviamente por sus características fueron fundamentales para mantener la estabilidad del sistema y para poder permitir la entrada de las demás. Las plantas que entran de último son las plantas que están más asociadas a las líneas de transmisión de 345 por un tema de seguridad. Exacto. Particularmente Punta Catalina. Por esa porque es la línea que son las plantas que están asociadas está dentro Punta Catalina, ¿verdad? La de unidades. Está dentro Punta Catalina ya. Sí, entró en la madrugada de ayer, pero entró porque hay otra de las Punta Catalina que está en mantenimiento, es decir, no estaba operando en el momento del blackout. Ministro. Pero estaba en un mantenimiento programado. Sí. Okay. Ministro. No por otra razón. Se aprovechan estos meses para eso. Perfecto. Ministro, ¿cuál es la información con relación a la denuncia que hizo el presidente Fernández ayer de que los 40 megavatios que están destinados para una emergencia en el metro de Santo Domingo no funcionaron? ¿Cuál es la situación con eso? Bueno, eso a mí me gustaría verlo a más detalle con el director de la OPRED, porque este es un sistema que opera la OPRED. Pero entiendo que ese sistema estaba en mantenimiento. Eso es lo que entiendo. Pero eso es algo que hay que ver con el director de la OPRED. Ministro, una duda, vamos a decir, surgida de alguna de las declaraciones que leímos ayer, y tiene que ver con el hecho de que en la parte previa al blackout, y no sé si habrá alguna línea de investigación que tome en cuenta ese evento, se había mencionado una baja importante en la aportación de las energías renovables, esencialmente la solar, que sabemos hemos tenido unos días nublados, hemos tenido una buena cantidad de días donde ciertamente el aporte de ese segmento no ha sido tal vez el más importante. Y es bueno recordar que en otros países, no quiero hacer paralelismos, no tengo los elementos de juicio, hubo aspectos, sobre todo en el caso español, que se mencionó hoy temprano aquí, hubo un inicio de un efecto, digamos, dominó a partir de ese punto. ¿Se tiene alguna línea de investigación, algún indicio en estos momentos que incluye ese aspecto antes de que se produjera el colapso? Mira, la verdad es que en principio a mí no me parece que las renovables hayan jugado un rol en esta situación en particular. Sin embargo, todo aspecto debe ser revisado, sin excepción. Entonces, eso dice que y definitivamente, hay que decirlo, las renovables que tienen sus fortalezas, claramente, no pudo haber ocurrido ahí. Tienen esa. Pero Celso habló de que. Lo mencionó porque Celso lo mencionó. Había mucha inestabilidad. Le hago la pregunta al ministro. Claro. Hablando. Sí. Y claramente hay que investigarlo todo. Hay que investigarlo todo. Por eso, precisamente por el tema del impacto que pueden tener las renovables en la frecuencia del sistema, no tiene que ver con eso. por eso es que se está avanzando No tiene que ver con eso. en el proceso de almacenamiento para fortalecer la estabilidad de las renovables en el sistema. Okay. Por lo tanto, ante esa posibilidad siempre hay que analizarlo. Claro. Ministro, ¿esto es una falla que se le puede atribuir al gobierno en sentido general o puede ser una responsabilidad compartida entre gobierno y sector privado?
Bueno, la verdad es que yo prefiero esperar y que se complete la investigación para poder emitir algún comentario en este sentido, porque la verdad que no tengo todos los elementos. Como dije, es un sistema complejo y hay que ser cauto a la hora de señalar responsabilidades, porque obviamente el señalar responsabilidades también tiene consecuencias, ¿no? No es que simplemente decir esto pasó. Cualquier señalamiento de responsabilidad tiene sus consecuencias. Por lo tanto, en un sistema complejo hay que ser cauto en todo el sentido de la palabra. Muy bien. Sí, ministro, hola, ¿cómo está usted? Julieta por aquí. ¿Cómo está, Julieta? Bien, me imagino que usted ha dormido poco, ¿verdad? Bueno, la verdad que sí. Mire, se ha llegado a decir incluso, han salido algunos comentarios y algunas voces que traen al debate un posible sabotaje. ¿Usted cree que realmente eso pudiera ser que se haya contemplado? ¿Ustedes han pensado en esa posibilidad? Bueno, yo realmente también es la respuesta anterior. Yo creo que hay que esperar la investigación para determinar claramente como estamos hablando de un sistema que involucra la seguridad nacional. Todos los aspectos tienen que investigarse, pero yo creo que hay que esperar. No necesariamente yo lo pueda ver, pero de nuevo, nunca puede dejarse de investigar ningún enfoque. Bien. Gracias por darnos esta participación en el Gobierno de la Mañana, ministro. Bueno, muy buenos días a todos y les deseo que pasen un excelente día. Vámonos a una pausa y venimos con más, con este tema y otros más, pero sin dudas, el que ayer afectó la vida de la inmensa mayoría de los dominicanos y que nos sacó de nuestras rutinas productivas a la inmensa mayoría, pues tiene que ser sin dudas tratado con la debida minuciosidad, respondido por las agencias. Hoy ya lo decía el ministro y lo hemos dicho más temprano en las informaciones, 10 de la mañana se reúne ese comité de fallas y a partir de ahí pues esperamos comenzar a escuchar las informaciones pertinentes a ese diagnóstico de las causas, a la posibilidad también de generar de aquí en lo adelante políticas obviamente de prevención y por supuesto siempre ver cómo se desarrolla, se invierte o cambia o se perfecciona nuestro sistema eléctrico. Vámonos a la pausa, venimos. Conexión accidental de la línea de transmisión de 69,000 kilovatios Julio Sauri, Bonao. Un operario de la empresa de transmisión de electricidad ET realizaba mantenimiento en la subestación Julio Sauri de AES, propiedad de AES, y durante la maniobra se produjo un cortocircuito que al intentar reconectar la línea lo que provocó fue la salida del servicio de la planta AES André de 300 megavatios a la línea de interconexión del sistema eléctrico, provocando un efecto dominó y la salida en cascada de todo el sistema energético nacional. Eso provocó pérdidas económicas calculadas en 1.500 millones de pesos con una interrupción de 5 a 7 horas. Y lo estoy colocando eso en contexto porque, señores, recuerdo también que en un momento determinado cayó una descarga eléctrica. Pase de ahí, mira la responsabilidad del momento. Ellos lo anunciaron y dijeron, la culpa fue de T. Pero además de eso cancelaron. Pero además de eso, entonces hay que esperar hoy qué va a pasar. Además de eso cancelaron, dice la consecuencia, factores agravantes identificados en el informe. No hubo comunicación efectiva entre ET y CDE, no se realizaron pruebas de contingencia para el tipo de falla, los equipos de protección y control con más de 20 años sin modernización, alta demanda en temporada navideña, aire acondicionado, consecuencia, duración aproximada a 5 a 7 horas, áreas afectadas el 95% del territorio nacional, pérdidas económicas 1.500 millones de pesos, se destituyeron funcionarios de ET y de la CDE y se implementó un plan de modernización de las subestaciones. Eso es gestionar como resultado de ese blackout que ocurrió el 29 de diciembre del año 2015. Rápidamente, antes de abrir las llamadas telefónicas, dos cosas. Primero, vámonos
Dos que ocurrieron en los tribunales y una que se desprende de ella. Primero, tuvimos en los tribunales de la República Dominicana el día de ayer, en la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, el aplazamiento de la solicitud de extradición del señor Etienne Vázquez, José Etienne Vázquez Amarante, esposo o expareja, o como sea, de la diputada Jacqueline Fernández. Y también el día de ayer, en otro ámbito judicial, pero que también llama la atención del país porque fue noticia, aquí mismo tuvimos la participación de todos los abogados involucrados en esta petición de libertad condicional, pues le fue negada al comunicador Pablo Ros el intento de obtener la libertad condicional. Tendrá 3 meses para volver a generar una nueva solicitud. Con respecto al caso del señor Vázquez y de la señora Jacqueline Fernández, surgieron 2 informaciones. Primero, surgió la información de que este individuo le habría vendido drogas a un agente encubierto, es decir, había participado en una operación efectiva de narcotráfico donde quien compraba la droga era un agente encubierto, y esto habría ocurrido en el año 2021. En Puerto Rico. Esto es importante para ir señalando precisamente aspectos ya fácticos de la teoría fáctica que genera esta extradición, esta acusación, y el haber ocurrido en suelo norteamericano, en el caso de Puerto Rico como Estado Libre y Asociado, pues genera esta situación. Y con respecto a la diputada, entonces destacar que ha surgido también la información de que logró ser candidata a diputada, pese a que había sentencias tanto del Constitucional como del Superior Electoral con respecto a la inscripción de su precandidatura, luego de que ella había competido por el puesto de alcalde y una serie de actos de precampaña que había hecho en ese sentido. Y hubo señalamientos de sus compañeros de partido y de otros aspirantes, y sin embargo, por encima de todo eso, se le inscribió en esa candidatura. Se le impuso de parte del Partido Revolucionario Moderno. Y se le intentó imponer muchas veces y finalmente se le impuso, negociando con la que ganó, la señora Manzano, que hoy es su vicecónsul en Francia o embajador en Francia. Oye, hicieron una primera encuesta del Centro Económico de Santiago, ella no quedó entre las posiciones a la posición que aspiraba. Lo decidió la encuesta, fueron al Tribunal Superior Electoral, ella llegó con la excusa de que no había sido encuestada, se demostró que fue encuestada, que no es verdad, que fue excluida, se le dio una sentencia, ella se fue al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ratificó la decisión del Tribunal Electoral, y aún así el PRM, por encima de la comisión, ¿cómo se llama? La comisión electoral, que también dio su decisión, entonces negoció con la señora Manzano, a la que se le había restituido su derecho, y fue impuesta allí. Averigua entonces quién la impuso, porque es un bollito de hilo, nada más hay que jalar por el hilo. Entonces que no digan que no, ¿verdad? Hay un elemento en eso, es que tú sabes que el Centro Económico del Cibao fue la empresa que se hizo una segunda encuesta de Gallup, porque entonces no quisieron reconocer la de y ellos no la de Aguilera. Oye, lo que pasó con la de Aguilera, la señora diputada hoy fue incluida, pero como aspirante a la alcaldía. No. Oiga, léalo bien. Pero déjame terminarte. Fue incluida en esa primera encuesta como aspirante a la alcaldía y quedó en segundo lugar como aspirante a la alcaldía. Eso fue. Por eso entonces ella se quejó ante el Tribunal Superior Electoral de que no había sido incluida como candidata a diputada, pero fue incluida como candidata a la alcordía. Bien, el hecho de que no se reconoció los resultados de la encuesta de Leonardo Aguilera del Centro Económico del Cibao. Y él nos presta para hacer una segunda. Perfecto, entonces se colocó, se buscó a Galo hizo una segunda, y en la segunda ya quedó altamente en primer lugar, pero a pesar de eso fue objetada. Ahora ya había una voluntad política. Claro. De que ella iba a ser
candidata a un puesto de elección popular. Como fuera. No hay duda, no importa la decisión de los tribunales. Llueve, truene o vente. Ahí hay una decisión política que se cumplió. Una decisión política. Hubo, sí. Que hoy están pagando la consecuencia. Hoy están pagando la consecuencia. Y es difícil tú sustraerte cuando hay tanta cosa en un pueblo tan pequeño, señores, como La Romana, donde todo el mundo se conoce. Un pueblo relativamente pequeño, pero con un electorado importante. Sin duda que también hubo muchos otros aspirantes, como pasa en estos casos, que ahora deben decir, caramba, nosotros que hicimos el trabajo, que teníamos las condiciones, que a lo mejor aportamos incluso a la creación de ese mismo partido, porque es un partido relativamente nuevo, entonces no fuimos tomados en cuenta. Esa es una de las claves de la interrupción de este tipo de fenómenos en la política, el tema de cómo pervierte la propia meritocracia. No, además de eso, recordará, tengo entendido que ella era gobernadora en el momento de la realización, y a pesar de eso perdió por el bajo nivel de apoyo popular que tenía, pero sorprendentemente en el proceso del voto preferencial saca 14.300 votos. Eso es así. Porque te daban todos los recursos habido y por haber. Estudiando. No, que cualquiera era muy popular. No era nada popular. Mira, si estuviéramos ¿Cómo que no? ¿Y no sacó 14.000 y pico de votos? Mira, si estuviera. Se volvió popular después de ser candidata, Rosendo, está bien. Sí. Bueno, se volvió popular ahora, porque nosotros hace 4 semanas, 8 semanas. Yulka era más popular. ¿Cuántos votos fue que tú sacaste? 6.000 votos. Wow. Yo no tenía un chele. No fuiste lo suficientemente popular. No tenía un chele, que es diferente. Aquí no hay que decirle a nadie, Felipe, pero. Tú lo que tienes es un Armán, que es tu marido, que lo que es un trabajador. Óyeme, es un trabajador. No ponía un chele. Por eso. Entonces tú no quiere lanzar un chele, no voy entonces tú no tenías la popularidad de Guerra avisada no mata. Entonces tú no tenías la popularidad de esta señora. El mío no vende nada no vende harina blanca, tranquila. Pero mira una cosa, y que hay que tomarlo muy en serio. Si estuviéramos cerca de las elecciones, tuviéramos quizá una justificación de sacar todo ese historial de cómo se eligió y donde quiere ir. Estamos hablando la madeja para llegar a ver quién la favoreció a ella políticamente para que fuera la candidata. No, pero eso lo dicen allá en San Pedro. Perdón, en La Romana. Pero independientemente, hablan a todas voces de quién fue. Todo el mundo se conoce en los pueblos. Ahora, a nivel nacional, no sabemos cuál es exactamente el que la protegió, el que la llevó, porque se está hablando la madeja para dar a entender como que esa persona de alguna manera pudiera tener dinero de ese ilícito. Pero la conversación en este momento es, y debería girar en torno a este señor, ¿dónde traficaba? ¿Cómo traficaba? ¿Quiénes lo protegían? A él. O sea, estamos desviando la conversación hacia la diputada. Yo creo que las dos cosas son importantes, Diulka. Sí, yo pienso ahí, Diulka, que las dos cosas el acto son y su influencia. Porque mira qué pasa, Diulka. Yo estoy de acuerdo contigo en parte. Las responsabilidades penales son individuales. Quien cometió el acto hasta el día de hoy ilícito de narcotráfico es el esposo. Ahora bien, ella duró 13 o 14 años casada con él. Todo el mundo en La Romana sabía de todo y lo sabía todo. Es evidente, más que evidente, que a ella la impuso la más alta instancia del PRM. No, bueno, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso yo no lo tengo claro. Eso hay que probarlo. Eso hay que probarlo. El partido decidió que fuera ella. Sí, pero lo de la más alta instancia, Julieta, hay que probarlo. Entonces fue perdón. Bájalo un chin, bájalo un chin. Está bien. Pues vamos por partes. Vamos por partes. Saca la fútbol del comentario. Fue el presidente del PRM en La Romana que decidió ponerla a ella. Me pregunto. No, si tú tienes más información, ¿por qué? Dala. Es que no tienes, Julieta. Es que hay una comisión. Es que la narrativa. Es que hay una comisión. Pero hay que tener cuidado. Señores, que hay una narrativa que está publicada en los medios. Escúchame, mira. Hay una narrativa colocada en los medios de comunicación con un histórico punto por punto, donde se coloca incluso una decisión política por encima de la comisión. Lo que está claro es que fue el presidente territorial.
judicial. comisión, no, de la sentencia. Pero de dos Diuca. sentencias Pero eso es. que determinaron que ella no ganó la posición y que la ganó la señora Manzano. Entonces, ¿quién Y al decidió que ella era? Al final, Yo no lo sé, si tú lo sabes. Se Bueno, puso a yo ella no lo sé. y se le dio un puesto a Manzano. Sí. Eso sí es preocupante. Claro, está ahí. Porque- no, yo y estoy de eso acuerdo. sí, Yo y lo que no puedo eso- acusar es a nadie. Y Es que tú eso no puedes- sí, yo no estoy acusando y a eso Juan, ni a sí, Pedro, ni a y eso José. sí es A la Santa señalable, Entonces. porque No, una persona esa, que lo no. que se está diciendo es Pero- que estaba dedicado a crimen transnacional y a narcotráfico. Sí. Hay que saber hasta dónde influyó para que su señora, Pero venga. por encima de lo que decían dos sentencias, que no debió aceptarlo la Junta Central Electoral, que también es responsable, no debió aceptar Esa que candidata. ella renunciara y mucho menos para poner a la que realmente y está lo que no dijo, ganó. y está lo que dijo Fernando. Originalmente Busquen otra. incluso fue medida para la oye. alcaldía. Nunca ni siquiera fue. No, y Sí, pero- determinó que no, el TC determinó que no hubo ningún error. Entonces, oiga, no podemos decir eso. Eso era lo Mire, que ella ¿cómo la ves? decía. ¿Cómo la ves? Oye, ¿Cómo la ves? Eso bajo era lo que ninguna ella decía. circunstancia, oye, bajo ninguna Entonces- circunstancia, a menos que tú tengas dos nombres, la impuso fulano y fulano, tú Claro. puedes decir, es que la más- voluntad la- política, la más sí, alta. no, pero es que tú no lo puedes decir así porque es muy bueno. irresponsable. No, Oye, pero que tú, los sencillamente, pueblos, cuando si tú, me permites, oye bien, yo- si tú cuando me tú permites, yo lo lees, digo. cuando tú lees línea por línea todo lo que pasó con respecto a esa señora, entonces tú tienes que concluir. ¿Y quién la impuso? Ah, pero tú te estás haciendo una pregunta ahora. Ah. Tú hiciste una acusación. No. Sí, pero tú ven hiciste acá, una acusación Diuca, tú- directa. no, porque a ti fue te- la más alta porque a ti instancia te que la conviene impuso. dejarlo No en la es así. nebulosa. ¿Y quién la No es- impuso? Bueno, No, estará es en una que no es nebulosa así. hasta que un juez lo señale. Mira, ¿Y claro. quién la impuso? Óyeme, Por inercia cayó. Vamos. Óyeme, los pueblos tienen sus liderazgos También. que en muchas ocasiones deciden en base a quienes ellos entienden que tienen la posibilidad. Yo recuerdo, Tú no puedes hacer yo recuerdo una en Santo acusación- Domingo Norte a un ex compañero de nosotros. Exacto, ¿Cómo, tú entiendes cómo que se le quitó fueron una las- candidatura y se decidió ahí? ¿Tú entiendes que fueron los liderazgos de ella? Por favor, permíteme. ¿Tú entiendes que fue el liderazgo de ella? Permíteme. Es que tú no Puede puedes ser. decir que fue el liderazgo del PRM que impuso Fue a la París. señora, porque muchas veces ni siquiera el liderazgo está aquí en la capital y muchas veces ni siquiera conocen cuáles son los candidatos, ni siquiera saben quiénes son los candidatos. Pero volviendo a mi punto de partida, el proceso judicial que en este momento se le sigue a su esposo. Ahora, habría entonces que abrir otro espacio para hablar de si ella participó en el lavado de activos, que puede ser una esposa de 14 años, pero esa es otra instancia. Usted no puede desviarme la atención del tipo que está acusado de traficar y vender cocaína a una diputada porque fuera su esposa. Hay que abrirle entonces un capítulo aparte a ella, no desviar la atención. Abrimos las líneas telefónicas. Ahora El lo que dan los contacto- decretos de vicecónsul el es el contacto- presidente de la República. Eso sí está claro, que a la que El contacto con el pueblo aceptó de dominicano. renunciar a la posición que dos veces, dos tribunales y el más alto tribunal de este país le dio, la nombraron vicecónsul. Y esa no fue el director, el presidente de Del la partido Romana. de la Romana, no. Vámonos con la primera participación del pueblo dominicano en las líneas telefónicas en este día de hoy. Saludos, buenas, adelante. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, adelante, le escuchamos. Jorge Ramírez de los Ríos, José Luis, equipo. ¿Qué tal, Jorge? Un abrazo ¿Qué tal? grandote para ustedes. Sí. Miren, señores, a mí me preocupa. Yo el fin de semana, escúchame, ya que estoy caminando, y no todo, medio cansadito. Fui el fin de semana a San Cristóbal, a Medina, paraje Medina. Están acabando con el río Jaime. Eso da miedo, la cantidad de camiones que están sacando del río Jaime, y no pasa nada. El Ministerio de Medio Ambiente se nota extrañamente muy tranquilo. ¿Qué está esperando el Ministerio? Que los campesinos, los que estamos alrededor de ahí del río, tengamos que comprar armas para enfrentar a las personas que vienen a acabar con el medio ambiente. Entonces, yo no sé qué vamos a hacer, pero tengan un feliz resto del día y al presidente que tome medidas. Gracias. Vamos con la siguiente. Gracias por su participación. Saludos, buenas. ¿Quién y desde dónde? Buenos días, José Luis. ¿Cómo está? Qué bueno. Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. ¿Cómo estás, colega? ¿Cómo está? Yo sé que tú lo dices. No, de cariño. No, de corazón. Mi cariño ha sido siempre para ti y tú lo sabes, así que no me digas así.
Es un fariseo hipócrita. ¿Desde cuándo tú y yo estamos trabajando juntos, Zeneida? Tira para adelante, Zeneida. No te dejes provocar. Siempre comunicado, pero la verdad, en el momento constante y las informaciones deben de ser novedosas. Aprovecha el tiempo, Zeneida, que tenemos mucha llamada. Aprovecha el tiempo. Mira, José Luis, dígamelo todo. en este apagón que hubo general, Es una técnica. yo quiero pedirle, José Luis, al pueblo dominicano, porque hay falla. No hay nada perfecto en este mundo. Mi mamá. Que quiero pedirle totalmente el respeto al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, que no tiene nada de culpa de lo que un técnico o una falla eléctrica haya pasado. ¿Por qué? Porque yo me baso a que el presidente 24/7 está trabajando y debemos de defender lo que tenemos. Gracias. Gracias, Zeneida. Gracias por tu excelente posición. Buenas. Adelante. Saludos, buenas. Días. ¿Qué tal? Bendiciones para todos. Amén. Le habla Yando de La Guayiga. ¿De dónde? Oh, de La Guayiga. De La Guayiga. Cuéntanos. de Kimberly. Bueno, miren, el compromiso de la fe es garantizar un servicio electrónico confiable y eficiente para todos. Y es por eso que se está trabajando para mejorar continuamente los procesos del equipo para ofrecer un mejor servicio. Mira, te voy a agradecer la llamada, la primera parte más o menos, después ahí se empezó a escuchar mal. Vamos a intentarlo nueva vez. Saludos, buenas. ¿Quién y desde dónde? Sí, buenas. Cuéntenos. Mira, yo le quiero preguntar a Felipe, es Cándido Ventura del sector de Honduras. Cándido. Yo le quiero preguntar a Felipe que si en el blackout del 2015 el metro se paró, sí. Si el metro no se paró en el blackout del 2015, el presidente de la República tiene que destituir inmediatamente al director del metro. Yo te voy a decir lo siguiente. Probablemente el metro se paró, se detuvo, obviamente, porque un sistema eléctrico, pero sí te puedo asegurar que operó la planta de emergencia. Yo no sé. Porque era se operó la planta de emergencia. Porque, señores, la planta de emergencia lo único que hace es que te garantiza. Yo no puedo asegurarlo. Te garantiza la salida, por ejemplo, si un vagón de esto, el metro va en un túnel, un sistema de túnel, y se queda, se enciende la planta de emergencia. Mira, compañero. Y se llevan hasta los lugares donde tiene mayor nivel de seguridad y se saca la gente de Yo fui hasta el año 2009, un usuario, 2009-2010, un usuario todos los días del metro, por 2 años y pico, 3 años, todos los días. Ya después, por diferentes razones, tuve que comenzar a usar otra forma de transporte. A mí me pasó entre la estación Nicolás de Obando, que se llama Los Taínos, la de la Nicolás de Obando, y la estación precisamente de la Isabela. A mí me tocó quedarme en el túnel, que casualmente es el túnel que transfiere de la parte subterránea a la parte superficial. Ya después viene el viaducto que cruza. A mí me tocó quedarme y recuerdo que fueron 5 o 6 minutos. De mi caso y de la mayoría de los que estamos ahí en total calma, otras gente son un poquito más claustrofóbicas. Y yo no puedo asegurar ni en el 15 y ese del 2008, que recuerdo que fue un apagón importante. Yo no recuerdo si fue un apagón nacional. Hubo un blackout en el 2008, yo no lo recuerdo. Esa ha tenido 2 eventos. Un rayo que cayó, que sacó el sistema. Pero lo del 2008, que no recuerdo si fue a nivel del país, si fue una falla eléctrica importante. Yo recuerdo haber estado en el metro en un momento en que nos quedamos entre esas dos y pasaron unos minutos importantes hasta que pudimos ser ya después de reconectada la electricidad. Yo no puedo asegurar que la planta entrara. Ahora este país hay que explicarle porque esa inversión se hizo. Claro. A mí me basta con que la inversión se haya hecho para que se nos explique en este momento cuál es el estatus de esos equipos. Y dice Joel que la planta está en mantenimiento. Eso puede ser una justificación. Uno de los aspectos que más se destacó cuando se construyó el metro era precisamente la autonomía, que dotaba de una autonomía de emergencia, porque no era autonomía funcional. No, que no podía fallar, porque tenía una planta ahí que si se iba la luz iba a seguir pero eso operando. te permite, por lo menos, tiene 1 hora para tú agarrar y resolver el problema de la emergencia. Porque un blackout, por ejemplo, de 7 u 8 horas,
probablemente la planta no va a aguantar 108 horas de continuo servicio. Ahí está. Pero estamos hablando de 40 megavatios. Hasta la planta. La idea es como dice Felipe, es un tema que permite, se supone, te da un tiempo para normalizar, llevar a todo el mundo al andén, a donde puede pues los pasajeros estar colocados de manera segura, evitar cualquier otra incidencia. Se supone que es para eso. Y no puedo asegurar, insisto, que en las otras ocasiones entró. Yo no lo recuerdo, tendría que buscarlo y no sé si hay crónicas de eso. Pero sí recuerdo haber estado como pasajero en situaciones donde tuvimos que esperar algún tiempo prudente hasta luego ser reconectados y llevados a la siguiente estación. Vámonos, ojo, en el 2008 tenía un año que el metro había empezado a operar, o sea que tampoco era que estaba totalmente todavía, no había esa experiencia que hoy hay ya de más de una década y media haciendo uso de esa importantísima, vital instalación del transporte masivo. Vámonos.